Muy buenos días, Magíster Fernando Bufante. Buenos días, compañeros. En esta ocasión les voy a hablar sobre el Imperio Inca, que fue el imperio más grande y antiguo desarrollado en el continente americano. Su región inicial fue Cusco, más tarde se extendieron hasta la región sur de las montañas andinas. Los incas llamaban su territorio Tahuantinsuyo, lo que en su idioma significa las cuatro partes. Su idioma fue el quichua. Su imperio alcanzó su máxima extensión en el siglo XV. El origen. Existen dos leyendas sobre el origen de este imperio. La primera leyenda es de Manco Cápac y Mama Ocllo. La leyenda cuenta que Manco Cápac y Mama Ocllo salieron del lago Titicaca, enviados por el dios Sol, para civilizar a la población y crear un imperio a su nombre. La segunda leyenda nos habla sobre los hermanos Ayá. Según cuenta esta leyenda, el dios Tixi Viracocha, que significa hacedor del mundo, envió a sus hijos más poderosos en busca de tierras fértiles para que puedan cultivar su producto más preciado, el maíz, y lo compartieran con todos los hombres de la tierra. Estos, con sus hermanas y esposas, poseían poderes y habilidades especiales. Si hablamos de las fases, el imperio se dividió en dos fases. La primera fase, que fue que los incas ganaron territorio mediante los conflictos bélicos y también gracias a la influencia de la religión, que adhirieron territorios colindantes. La segunda fase, según las fuentes históricas, el territorio de Argentina entre 1479 y 1535, el imperio inca o incaico conquistó las partes occidentales de las actuales provincias de Catamarca, Tucumán, Salta, Yuyuy, La Rioja, San Juan y el extremo nororiente de Mendoza, incorporándose al Collasuyo. Si hablamos de la sociedad inca, esta se dividía en diferentes clases sociales. La realeza es los que conocemos como familia real, es decir, el inca, su esposa y su descendencia. Aquí debemos sumar a los hijos bastardos y el resto de la familia inca. Los nobles, había dos tipos: de sangre o por privilegio. De sangre eran los miembros de la familia inca y los de privilegio, personas que habían prestado ayuda y servicios al inca, siendo sobre todo sacerdotes y altos jefes. Ayllu eran las culturas anteriores de la creación del imperio. Dentro de estos había también jerarquías: jefes, sacerdotes, campesinos, esclavos. Además, el imperio se dividía en Hatunruna, campesinos que tributaban. Mitimaes eran grupos obligados a marchar a las nuevas tierras recién conquistadas para enseñarles la forma de tributación hacia Cusco. Yanacunas eran enviados al Cusco para servir al inca y otros eran obligados a formar las filas en el ejército. Tinas eran los prisioneros de guerra. Cada vez que se anexaba un ayllu, un grupo de estos era hechos prisioneros y usados por el gobierno para realizar obras públicas. La economía del imperio inca. La economía de los incas era redistribuida, es decir, no existía la moneda. Aunque el inca era muy rico y tenía grandes adornos de oro, era tratado como un dios, y la mita era la institución en las cuales los habitantes del ayllu colaboraban para sacar adelante los cultos. Después eran puestos en comunidad y de allí una parte era tributada al inca. Por eso se usaba un sistema de cómputo conocido como quipu, que era un sistema de cuentas, aunque exactamente no se sabía cómo funcionaba, pues los incas no tenían escritura, mientras que el sobrante era repartido equitativamente entre la población. Si había una calamidad y era destruido algún edificio o aldea, todos colaboraban en la reconstrucción de estos, ayudando a las familias que habían quedado sin nada hasta el momento que ellos pudieran vivir bien por sí mismos. Su economía se basaba en la agricultura, donde aprendieron a cultivar incluso en terrazas, ofreciendo paisajes increíbles, los cuales aprovechaban la gravedad para regar todas las plantas de cultivo. Como no había moneda, el comercio se basaba en el trueque. Cambiaban materiales o materia prima que tenían como excedente para obtener otras que habían en la región. La religión. Su religión era politeísta. El templo más conocido es el famoso Templo del Sol, aunque había templos dedicados al sol por todo el imperio, donde se realizaban sacrificios humanos como de animales y se entregaban cosechas. Los sacerdotes permanecían con la familia inca y utilizaban a las mujeres más bellas de los ayllus para que les sirvieran. Tras varios intentos fallidos, Pizarro lanzó un ataque definitivo sobre el imperio inca, aprovechando la guerra civil entre el emperador Atahualpa y su hermano Huáscar. Con la ayuda de los propios incas capturaron a Atahualpa en la batalla de Cajamarca 1532. Tras ser embosados, los incas no pudieron contener el ataque español. Atahualpa fue ejecutado poco después.